Buenos días, mi nombre es Mónica Zamora. Y Adriana Gómez. Hoy vamos a describir un factor de riesgo escolar. El silencio en las sillas. Es un factor de riesgo escolar, también llamado el bullying. Como sabemos, el bullying es una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio o por cualquier alumno o ser humano. Pretende intimidar, someter, amedrentar o atemorizar emocionalmente o físicamente a otro. En Colombia, el 23% de los estudiantes han reportado ser víctimas de acoso escolar o bullying regularmente o siempre en sus instituciones educativas. Según el Programa de Evaluación Internacional de Alumnos, entre las causas que más promueven el bullying en la adolescencia con mayor frecuencia de la victimización es por la orientación sexual, apariencia del cuerpo, raza, color, problemáticas familiares, entre otros. Es muy importante resaltar que este factor de riesgo escolar atiende a todos los extractos socioeconómicos de toda la sociedad, teniendo grandes afectaciones en su salud mental. Dentro de los factores que contribuyen al bullying tenemos tres específicamente. Uno es social, otro es económico y otro es cultural. En el social, la normalización de la violencia y la presión del grupo permiten que el acoso continúe sin consecuencias graves para los agresores. Y eso lo podemos ver ahorita desde los planes de justicia restaurativa, en donde en los colegios, cuando un estudiante agrede a otro, tratan de buscar conciliación, pero muchas veces no se ve una solución a la situación, sino que cada vez empeora más la situación en los colegios. En estos casos, pues es muy importante resaltarle a los estudiantes que si en los colegios, o sea, se da lo del perdón y todo eso, realmente en la sociedad no es así. Cuando ellos ya salen de 11 y cometen alguna agresión contra un servidor público o contra otra persona, realmente van a haber graves consecuencias. Bueno, desde lo económico está la falta de recursos en la escuela para implementar programas eficaces, así como el costo de tratar los problemas de salud mental. Y desde lo cultural, pues podemos ver los estereotipos y la discriminación por raza, género o estatus socioeconómico, lo cual fomenta un entorno donde el acoso es tolerado o minimizado. O sea, pareciese ser que por cultura se acepta el bullying. Y entonces uno le pregunta al estudiante o al menor de edad, pero ¿por qué lo haces? Y entonces el estudiante dice, porque es chistoso, porque estoy recochando, porque, o sea, ya esto se ve como un mecanismo de interacción social. Por ejemplo, en este año yo estuve en un colegio en donde hicieron una excursión a Inglaterra y llegó una niña al salón y ella llegó súper, mejor dicho, creída, porque pues había estado en Inglaterra y todo esto, llegó al salón. Entonces, al ver esa actitud de la niña, los compañeros la aislaron. Entonces, ella, ¿cómo? O sea, volvió a interactuar con el grupo. Ella volvió a interactuar al grupo desde la forma como ellos interactúan, que es violentamente. Ella buscó al muchacho más agresivo del salón y empezó a darle puños así, y de esa manera ella se fue integrando. Entonces, podemos ver que parece ser que el lenguaje de la violencia es una forma de interacción aceptada. Es muy importante reconocer el impacto del bullying. Como su nombre lo indica, el silencio en las sillas es un factor de riesgo silencioso. Podemos evidenciar que tiene efectos devastadores a nivel emocional, social y académico. Sus repercusiones a corto y mediano largo son enormes. Sabemos muy bien que la víctima en su aspecto emocional suele desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y suele sentir miedo. En lo social, es una persona que no demuestra empatía hacia los demás, se muestra inseguro, le cuesta demostrar y crear su personalidad.
Es muy difícil entablar o encajar ante la sociedad por su inseguridad debido a las secuelas que le ha dejado este factor de riesgo escolar que es el bullying. En lo académico, su atención y comprensión es déficit, teniendo en cuenta sus inseguridades cognitivos. También es muy importante mencionar que en las aulas de clase estos factores son latentes y son silenciosos. Muy pocos niños suelen denunciar a tiempo estas situaciones porque se sienten amedrentados o se sienten atemorizados por sus compañeros. En los colegios comúnmente es un factor de riesgo escolar. Siempre se evidencia a través de las actividades grupales en donde los niños demuestran inseguridad, timidez y también se les dificulta mucho la parte social. Bueno, consecuencias del bullying. El bullying tiene consecuencias bastante graves en el mediano y en el largo plazo. Entonces, los efectos se van agravando, provocando problemas de salud mental como depresión y aislamiento social. También a largo plazo se observa que afecta la cohesión social, incrementando la violencia y la falta de confianza entre los miembros de una comunidad. Entonces aquí donde dice incrementando la violencia, quiero parar porque aquí hay algo muy importante. Muchas veces un estudiante al ser sometido al bullying actúa violentamente. Yo tenía un estudiante en noveno que él era muy inteligente, entonces todos los estudiantes lo molestaban mucho. Y lo provocaron y lo provocaron y lo provocaron hasta que él sacó un cuchillo. Y pues obviamente lo sacaron del colegio. Entonces hay que explicarles a los estudiantes que no nos debemos dejar provocar por los compañeros, porque al final, finalmente él le dio gusto a ellos. Ellos lo querían ver mal porque era muy inteligente y lo lograron. Lo lograron porque lo sacaron del colegio. Entonces es muy importante enseñarle a los estudiantes que pareciera que el bullying, por muchas razones, se está incrementando. O sea, nosotros no estamos viendo que haya una reducción, o sea, por las redes sociales, por muchas razones, se está incrementando en la adolescencia. Y en ese sentido, ellos deben tener muy claro que realmente una persona que está bien consigo misma no necesita molestar o incomodar a otra persona. Solamente una persona que se siente mal, como en este caso, que se sentían menos inteligentes que el compañero, solamente ese tipo de personas molestan a otro. Y ahí lo que debe hacer el estudiante es ignorar y valorarse, porque realmente lo que estaba haciendo el grupo era darle importancia a él. ¿Por qué? Porque pues indudablemente era el más inteligente. Bien, entonces también es importante que en todos los niveles la falta de intervención puede llevar a consecuencias económicas, sociales y psicológicas severas. En este sentido, es importante explicar a los estudiantes que si nos dejamos llevar de las burlas, de los comentarios y le damos tanta importancia, pues esto finalmente va a afectar nuestra salud mental, física y espiritual. Bien, bueno, y ahora vamos a hablar de las soluciones. Entonces, en las soluciones, en la primera es a nivel colectivo, la segunda a nivel individual, pero ambas son fundamentales y están como en el mismo nivel. Entonces, la primera dice, acciones como la creación de programas educativos de concientización desde edades tempranas y la implementación de políticas de tolerancia en escuelas y lugares de trabajo son fundamentales para prevenir y mitigar el impacto del bullying. Entonces aquí, acompañar, orientar y educar desde la primera infancia es fundamental porque realmente es en los primeros años donde les podemos dar esa ayuda a los niños que les va a quedar para toda la vida. Ya después es muy difícil educar a un niño y darle a entender ciertas premisas o conceptos fundamentales para evitar este problema futuro. Y en todo esto es importante decir a los niños que no podemos normalizar la violencia, que no es una actitud inteligente. ¿Y por qué lo digo? Resulta que hay veces el niño le pega a la mamá y el papá dice, oiga, qué niño tan vivo. Sí, entonces eso se hace ver como si fuera algo inteligente y es todo lo contrario, es una actitud poco inteligente. Entonces, se puede observar que desde la casa, desde lo familiar, se
empieza como a implantar esa violencia en los niños desde que nacen. El otro es enseñar a los niños que no deben dejarse manipular por dinero. Los valores, la ética y la moral son muy importantes en la sociedad. El dinero es para subsistir, para comer, para tener ropa, pero no es todo. Por ejemplo, ¿qué tal a un niño le puede, yo le digo a los estudiantes, a un niño le pueden dar todo? ¿Qué tal su mamá le dirá todo y hasta lo que usted no necesita? Pero lo tratara mal. O sea, ¿qué sentido tiene el dinero? Que ella le tirara la comida. O sea, eso no tiene sentido. Los valores, la ética y la moral. O sea, ese deseo de dar comodidad a otro es mucho más importante que el dinero. Porque sí, uno podría tener todo el dinero del mundo, pero si a uno todo el tiempo lo tratan mal, ¿qué sentido o qué lógica podría tener algo material? Por otro lado, hay que mirar las redes sociales y el tipo de amistades que nuestros hijos frecuentan o que nuestros estudiantes frecuentan para poderles dar el acompañamiento. También hay que mirar qué tipo de materiales ellos están mirando, tanto en YouTube como en la televisión. No se trata de que no los vean, porque si nosotros vemos, o sea, todo lo que es el cine, la televisión, YouTube, todo es violencia. O sea, todo es violencia. Uno va a mirar una película, todo es violencia. Lo importante es darles criterios a los estudiantes desde pequeños. O sea, nomás miremos, por ejemplo, el Chavo del Ocho, donde él le pone la plancha a Kiko o no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá tiene que explicarle que eso es una película. O aquellos niños que se ponen la sábana y se tiran por la ventana creyendo que son Superman. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí faltó un acompañamiento por parte de los cuidadores. Entonces, en ese sentido es muy importante ver esas películas con los niños porque tarde o temprano las van a ver en el colegio, cuando los papás no están, etcétera, pero darles un acompañamiento adecuado. Por otro lado, es importante decirle a los niños que si promovemos, ¿no? O sea, cultivamos una cultura de violencia física y emocional, ¿qué le va a quedar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las futuras generaciones? Ya es hora de que paremos esta cultura de violencia, porque sin duda hay una cultura de violencia en Colombia y los niños aprenden a ser violentos desde la casa. Por otro lado, hay que crear conciencia que desde el lenguaje se generan conductas. Por ejemplo, hay veces uno le dice a una niña, ¿por qué le estás hablando hacia el compañero de esa manera? Y ella, ¿qué dice? Ella dice, es que yo soy así. Y uno dice, ¿de dónde vienen esas expresiones? Esas expresiones vienen desde la casa. Porque los niños que vienen de hogares armoniosos, donde el papá respeta a la mamá y la mamá al papá, ellos no tienen ese tipo de expresiones. Entonces, en ese sentido, el bullying efectivamente ha incrementado. Por ejemplo, se ha reducido en las calles, o sea, desde la violencia de los hombres hacia las mujeres, pero ¿por qué? Porque hay cámaras y hay sanciones. Por eso. O sea, tristemente justicia restaurativa trabaja desde lo preventivo y de lo educativo. Pero si nosotros vamos a ver, parece que todo funciona es desde lo punitivo, que es lo que trata pues de evitar justicia restaurativa. Pareciese que todo, porque, por ejemplo, en ese aspecto, realmente se ha reducido la violencia de los hombres hacia las mujeres. Pero si nosotros vamos a ver, en la adolescencia no ha ocurrido eso, sino se ha incrementado el bullying entre los estudiantes. Entonces, resulta que quiero volver a hablar a retomar algo que dije, y es que el lenguaje está ligado a la conducta. En Colombia hay muchas expresiones de violencia con las que los niños crecen desde muy pequeños, y parece que hay expresiones por departamentos. Entonces yo pienso que así como cuando se le va a dar solución a las problemáticas de una persona, así que la persona va al psiquiatra y se empieza a analizar como toda la situación de esa persona, resulta que la cultura también se debe curar. Y la única forma es mirar, o sea, cómo hacerlo desde el lenguaje, porque existe un inconsciente colectivo. O sea, así como desde las personas existe un inconsciente, parece que desde lo cultural también existe un inconsciente. O sea, no sé si ya alguien habrá hablado de ese tema, por eso pues no lo referencio en bibliografía.
pero parece que hay un inconsciente colectivo. Entonces las personas actúan mecánicamente de tanto repetir frases que tienen violencia, incluso desde la música. Vemos las rancheras y toda esa cantidad de música que la gente escucha que tiene cantidad de lenguaje que va hacia lo violento, hacia la burla, hacia el ego, ¿sí? Pues realmente existen muchas expresiones. Y sería interesante, por ejemplo, hacer un estudio por departamentos de todas esas expresiones que llevan a la violencia y poder decirle a los estudiantes que hay que empezar a reducir o a no utilizar, porque pues la única forma de solucionar algo es aceptando que somos una cultura violenta. Es la única forma. O sea, si no lo aceptamos, o sea, no hay forma de cambio, hay que aceptarlo. Y después de esa aceptación y de entender las consecuencias que eso pueda traer a futuro, es la única manera. O sea, antes los estudiantes se quejaban porque los papás les pegaban, ahora no les pegan, pero ellos viven pegándose en todo el tiempo, o es con correas, o es con palos, o es con lo que sea, y uno dice, por favor, no hagas eso. Pues no sé, si ustedes quieren mirar quién es el más fuerte, pues hagan flexiones de pecho y, y ahí pueden decir quién es el más fuerte, pero no en esto porque ustedes se llegan a pegar en un ojo y quedan mal para toda la vida. O se llegan a agredir y tienen sí, un problema de salud para toda la vida. Entonces, realmente es importante como generar esa conciencia y empezar como, sí, como aceptar que somos una cultura que violenta y empezar a mirar desde el lenguaje cómo podemos generar conciencia para que no se sigan repitiendo toda esta cantidad de expresiones. Bueno, y luego sigue desde lo individual, ¿no? Que es la segunda. Entonces, desde lo individual, las personas, hay que decirle a los estudiantes que definitivamente hay que incrementar la autoestima, que cuando alguien nos hace bullying, tenemos que ignorar. O sea, la mejor forma de atacar el bullying es ignorar. Y realmente es lo que más le duele a un agresor, que lo ignore. Cuando el estudiante ignora, no solamente se hace un favor a sí mismo, sino también le hace un favor al agresor, porque ya el agresor se da cuenta que no puede, o sea, que realmente no puede agredir desde el bullying. Entonces, en ese sentido, un estudiante debe saber claramente que cuando una persona agrede, ofende, es porque se siente vacío dentro de sí mismo o envidia algo que tiene la otra persona y por eso busca incomodar. Ok, estas intervenciones que se deben hacer para dar solución al bullying, a este factor de riesgo escolar, provienen también en centrarse en promover la empatía, las habilidades de resolución de conflictos en la inclusión social. Además, es la clave de involucrar a todos, a la familia, a la comunidad y el apoyo de la vigilancia de los entes territoriales. También un apoyo a las víctimas, tanto como psicólogos. En cada municipio debe tener una red de apoyo para estos factores de riesgos que afectan tanto a la adolescencia e infancia. También es muy importante involucrar a las familias que asistan a talleres de padres de familia a reactivar esas pautas de crianza con nuestros niños. Adicionalmente, también es muy importante que la comunidad educativa actualicen esos manuales de convivencia en donde el ciberacoso y demás factores de riesgo haya una sanción o un conducto regular a seguir para estas problemáticas escolares que cada vez se están agrandando, pero de una forma silenciosa. A nivel colectivo, las instituciones educativas deben reforzar todo lo que es las políticas, tanto como había mencionado antes, la del manual de convivencia. Es muy importante, iniciando cada actividad escolar, hacer como un acompañamiento y una socialización de los manuales de convivencia en donde haya como un reconocimiento de las normas y deberes que tiene cada estudiante al ingreso de cada institución. Asimismo, hacerlo saber a cada ente territorial que cuenta en cada municipio. Es muy importante también que los papás asistan, que reconozcan la problemática actual, de todos los riesgos que sus hijos, los niños y los adolescentes se enfrenten en el día a día. Sabemos muy bien que el bullying puede ser un factor de riesgo enorme para la salud mental de cada uno de ellos si no se trata a tiempo. Es muy importante también tener esa sensibilización de denunciar cualquier
cualquier impacto, cualquier riesgo que atenten contra la vida, es importante saber denunciar a tiempo. También es importante tener en cuenta el respeto. Sabemos muy bien que Colombia tiene una gran diversidad de idiosincrasia en donde nos hace un poco también ser originales y llenos de identidad, pero también somos vulnerables al mismo tiempo por la gran variedad de dialectos, de lenguaje, de culturas. Cada vez se va afianzando y se van apropiando de identidad de cada adolescente. Es muy importante que los adolescentes definan desde su criterio personal, esa personalidad de no seguir a nadie, sino tomar sus propias decisiones, tener claridad cuál es su salud mental, lo que llevan la tranquilidad sin importar los cuestionamientos de los compañeros o demás personas. Es muy importante no seguir, tener claro que no es importante seguir una moda o una cultura. Lo mismo, creo que también en las instituciones educativas lo que hace falta, tanto en los talleres de padres de familia como en la comunidad educativa, tanto docentes como estudiantes, deben incrementar la actividad de ética moral. Lo importante es tener claro los valores, los principios de cada quien. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con mi compañero, con mi familia, con mi profesor? Con todo, o sea, ese factor de la ética moral hace falta mucho en las instituciones educativas y también reconocer todo lo que es el Código de Infancia y Adolescencia y lo mismo en la ley de convivencia escolar. Debe estar latente y no debe ser ignorado por ninguna institución educativa para mitigar un poco más lo que es los riesgos escolares en este momento, que es el bullying. Muchísimas gracias. Muchas gracias.